Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Escuela Feminista Guadalupe Zapata por este espacio y por la invitación que me hacen a participar en él. Durante los últimos años he dedicado casi todos mis esfuerzos a la construcción de memoria histórica sobre lo que ha sido la guerra en Colombia. He tenido la oportunidad durante estos años de hablar con muchas víctimas del conflicto armado, particularmente con mujeres y con personas que se apartan de las normas de género y sexualidad. Y desde esa escucha es que quisiera compartir ahora algunas reflexiones en particular sobre la violencia sexual que ha tenido lugar en el marco del conflicto armado. Respecto a la violencia sexual, el trabajo acumulado en el país permite entender que en Colombia ha sido ampliamente usada como una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones, y que si bien todos los actores armados implicados en esta guerra la han cometido, no lo han hecho con la misma intensidad ni de las mismas maneras. Sabemos ahora que estas variaciones obedecen, entre otras cosas, al escenario concreto de la guerra en el que la violencia sexual ha sido empleada y que cumple fines estratégicos según ese momento. Por ejemplo, en escenarios de disputa, cuando distintos grupos armados se enfrentan por hacerse al control de un territorio, aparecen casos de violencia sexual que responden a la identificación de las mujeres como cuerpos estigmatizados, como cuerpos incómodos o como cuerpos combatientes. Cuando uno de los grupos en disputa sale vencedor e instala su control en el territorio, aparecen casos de violencia sexual que responden a una comprensión de sus cuerpos como apropiables, corregibles o higienizables. También en los escenarios intrafilas, es decir, al interior de cada estructura armada, ha existido violencia sexual que responde en estos casos a comprensiones del cuerpo disciplinado, del cuerpo para la guerra y del cuerpo disponible. Existe ya una abundante documentación de casos, aunque todavía digo yo insuficiente para la magnitud de este crimen, que ofrecen testimonios detallados de la variedad de móviles, maneras y pretendidas justificaciones de la violencia sexual. En ellos, una constante. Los perpetradores son sujetos que encarnan una masculinidad guerrera, despótica, que no les es exclusiva en tanto hombres en armas, sino que está ampliamente extendida en nuestra cultura nacional como ideal, como el deber ser para los hombres. La violencia sexual que cometen el paramilitar, el guerrillero o el militar aparece como una extensión, exacerbada en muchos casos, de la violencia sexual que cometen el padre, el vecino, el maestro. Se trata entonces de una estación dolorosa por la que muchas mujeres han tenido que pasar no solo en tiempos de guerra. Ese continuum de la violencia sexual en la vida de las mujeres está determinado por la robustez de una ideología de género que prescribe para los hombres la fuerza, la virilidad, la potencia sexual, la conquista y apropiación de cuerpos y territorios por derecho, el convencimiento de que los otros cuerpos existen a su merced y para ello. El niño crece aprendiendo eso. El joven ingresa a un ejército sabiéndolo. O porque lo sabe ingresa, porque un ejército es el escenario ideal para ese despliegue viril que se le exige y que él aprende a desear, para hacer lo que se espera que sea. Una vez en el ejército, legal o ilegal, el arma refrenda el poder del que el hombre ya se sabe depositario, un poder individual que endosa al grupo y con base en cuya lógica se diseñan arquitectura y estrategia. Tal vez luego se desmoviliza como paramilitar, guerrillero o soldado, deja las armas, pero la inmensa mayoría de las veces no se desmoviliza nunca de su masculinidad guerrera. La violencia se eterniza, dentro y fuera de la guerra, porque estamos lejos de emprender un éxodo masivo de esas formas nocivas de masculinidad. Por otra parte, cuando hemos puesto el foco no en las víctimas mujeres, sino en las personas que se apartan de la heteronorma, y aquí también hay mujeres, por supuesto, nuestra comprensión de esa masculinidad responsable de la debacle se complejiza. Escuchando a las víctimas lesbianas, gays, bisexuales, trans, maricas, bolleras, camionas, locas, machorras y demás sujetos que se resisten a la normalidad y a la normalización,
He aprendido que en la guerra se disputa también un orden moral, que si bien los ejércitos se enfrentan entre sí para ganar el control militar, el poder político y los recursos económicos, también lo hacen para ganar la potestad de dictar lo que está bien y lo que está mal. Luchan por el lugar de Dios a su manera, por imponer su mirada del mundo a través de medios igual de eficaces, arma o infierno, para infundir temor, para doblegar la voluntad. Violan a las mujeres lesbianas para corregir su desviación, a los hombres gays para castigar su falta, a las personas trans para denunciar su desajuste. Tampoco en estos casos han sido los grupos armados los que inventan la norma. La heterosexualidad obligatoria preexiste a esta guerra, de manera que los niños aprenden también que solo existen hombres y mujeres y hombres con mujeres. Luego, las armas les dieron acceso no solo a más armas, a la riqueza y a la política, sino también al control social, dictar lo que puede hacerse y lo que no, castigar a quien contradice lo dictado. No obstante, aparecen dilemas. Si bien los cuerpos de quienes se apartan de las normas de género y sexualidad han sufrido con sevicia la violencia armada, la verdad no se agota con decir que se trata de cuerpos despreciados. Particularmente las historias de hombres gays y mujeres trans nos hablan de cuerpos deseados, cuerpos que son pretendidos por los integrantes de los distintos ejércitos, cuerpos cortejados con quienes los armados entablan relaciones sexuales y algunas veces afectivas, relaciones que mantienen en el secreto. También ellos, los que imponen su ley, se pliegan a leyes más fuertes. La heterosexualidad obligatoria es más fuerte. Los armados custodian el estricto cumplimiento de esa normalidad de la que todos participan, naturalizada, dada por hecho, incuestionable. Ellos se inventan como los más normales, los más machos entre los machos, más todavía si se trata de un comandante de machos. Pero los machos armados también tienen deseos por fuera de la norma, y como nadie va a matarlos por eso, porque son ellos los que matan, se permiten satisfacer esos deseos. Y luego se esconden, porque una cosa es ser y otra distinta parecer. Porque ellos necesitan parecer. Porque participan de aquella ideología de género según la cual la virilidad, de la que depende el poder, se pierde con los encuentros homoeróticos. Aquello les degrada. Y para esconder el placer transgresor que se permitieron, para parecer los más machos, para conservar su poder, demasiadas veces ha sido necesario asesinar o desaparecer a quienes les regalaron ese placer. Así, los armados han sido, demasiadas veces, carceleros de sus propias cárceles, al tiempo que de las nuestras. Algunas de estas reflexiones se desarrollan con muchísima más profundidad en los trabajos que hicimos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que les invito a conocer. Y en particular, para aproximarse a las historias de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, les invito a leer el libro Expropiar el cuerpo, que reúne 6 crónicas a partir de estas historias y que pueden descargar en internet. Gracias.